¿En qué vimos hace 8 días? Hace 8 días, profe, vimos tipos de obras. Vimos lo que era como las obras verbales y las no verbales. Pues, como lo indica su nombre, pues las verbales son como, pues, o sea, puede ser escrito o hablado, pues cualquier cosa que tenga que ver con el lenguaje de palabras. Y pues las no verbales eran como obras que expresaban emociones, por eso en el Kahoot ponía como, por ejemplo, el David, que era una obra no verbal, que era, transmitía emociones. Listo, Mateo, muchísimas gracias por tu aporte, fue súper claro, súper preciso. Entonces, sí, efectivamente vimos obras verbales, obras no verbales, y decíamos que las obras verbales son todas aquellas que no tienen perdón, que tienen palabras, ¿cierto? Entonces hablamos del teatro, de la música, bueno, de todas estas cosas, de los libros, ¿cierto? Que contienen palabras. Y hablábamos de las obras no verbales, que esas, pues, como lo dijo Mateo, evocan más como a los sentimientos y las emociones, los colores, lo que se puede ver, ¿cierto? Entonces hablábamos de los cuadros que se pintan, de las artesanías, de las estatuas y demás. Bueno, muchísimas gracias, Mateo, por tu aporte. Entonces, en este momento, mis amores, vamos a ir a nuestro material para nuestro nuevo tema. Sin embargo, antes de ir al material, quisiera que habláramos un poquito de qué sabemos. El día de hoy vamos a hablar del lenguaje y sus funciones. Entonces, ya sabemos qué es el lenguaje porque ya lo hemos visto acá en clase. ¿Quién me recuerda qué es el lenguaje? Pues, profe, el lenguaje es una forma de comunicación, es, es como, es cualquier forma de la que te puede... espera, profe, creo que otros levantaron la mano, mejor dejo. Listo, Mateo, muchas gracias por tu intervención, pero sí, gracias por tener en cuenta lo de levantar la manito. Pero estabas bien en lo que dijiste. Cami, dinos, no te escuchamos, hermoso. Em, Déjame buscarlo acá. Sí, bueno, no lo encontré, pero el lenguaje también es una forma de expresar ideas y emociones, sí, así sea ya verbal o no verbal. Listo, Cami. Juanita, dinos. Profe, pues en la clase 1.1 vimos que el lenguaje era un don que nos dio Dios y que nos permite conectarnos y aprender a compartir su amor con el mundo. Listo, Juanita, muchísimas gracias por tu aporte. Chicos, el lenguaje es un regalo y es un don que nos dio el Señor, que nos permite pues compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro conocimiento, ¿listo? Básicamente pues hay varios, o en este caso el lenguaje se divide en dos, como lo decía Camila, en el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ¿listo? Cuando hablamos del lenguaje verbal, hablamos igual que en las obras de todo lo que se puede expresar con palabras utilizando letras y el lenguaje no verbal es todo lo que acompaña ese lenguaje, ¿cierto? Entonces hablábamos de los gestos, hablábamos de los colores, hablábamos de los gráficos, de la entonación de la voz y todo esto. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta qué es el lenguaje, gracias por sus aportes, mis amores, ahora vamos a hablar de cuáles son esos componentes del lenguaje. Entonces, en este caso, de cuáles son las funciones. Entonces, ¿cuál creen ustedes o cuáles creen ustedes que son las funciones del lenguaje? Imagínense que el lenguaje tiene 6 funciones principales. Entonces, cuénteme cuáles son. Si usted no sabe, pues averigüe. ¿Listo, Cami? Dinos. Sí, ahorita que tú decías, yo pensé en algo, que es, por ejemplo, uno puede tener lenguaje verbal, pero si no está acompañado del lenguaje no verbal, no se sentiría tan completo, porque si uno mezcla el lenguaje verbal y el no verbal, los dos se complementan, ¿no? ¿Entender? Ok, gracias, Cami. Pero bueno, ya en este Y momento, las funciones, pero no, ya te di la ajá. palabra hermosa, ya. ¿Listo? Ya te di la palabra, eso. Ya vamos a dejar que otro más hable. Listo, Juanita, dinos. Profe, yo creo que son
fonología, morfología, sintaxis y semántica. Ok, listo. Lo vamos a dejar ahí, Juanita, porque igual lo vamos a ver hoy. Salomé, dinos. Profe, las funciones del lenguaje es la función expresiva, la función referencial o informativa, la función conativa o apelativa, la función metalingüística, la función poética y ya. Listo, Salomé, Profe, muchísimas gracias. Bueno, mis amores, cuando hablamos de las funciones, pues estamos hablando de que claramente el lenguaje es para comunicarnos, ¿cierto? Pero tiene 6 funciones principales que si ustedes escuchan lo que dijo Salomé, queda uno perdido, ¿no? Uno, uy, ¿eso qué es? ¿A qué se refiere? Pero nos vamos a dar cuenta que es súper común y que está en todo el tiempo en lo que hablamos y en lo que expresamos. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir a nuestro material. Muchísimas gracias, Cami, por tu aporte, Juanita, Salomé. Vamos a ir entonces a nuestro material para poder aprender el día de hoy sobre esas funciones del lenguaje. Bueno, entonces aquí voy a pedir que por favor alguno me ayude con la lectura. Dale, venga a ver, uno que no haya hablado por acá, venga, Johnny, dale. El lenguaje tiene una razón fundamental, cumple funciones específicas que nos permiten expresarnos, entendernos y comunicarnos en diferentes contextos. Desde la perspectiva cristiana, estas funciones son parte del diseño divino, ya que Dios nos dio el lenguaje para que podamos relacionarnos con él, con los demás y con el mundo que nos rodea. En este mundo vamos a explorar cómo el lenguaje cumple con diversas funciones y cómo estas funciones se aplican en situaciones cotidianas, tanto en el ámbito personal como el social. Muchísimas gracias, Johnny. Entonces les voy a pedir que por favor bajen la manita. Ahorita cuando nos toque leer, pues ahí volvemos y miramos. Listo, hermosos, gracias. Si tienen una pregunta o un aporte, pues ahí sí dejan su manito levantada para poderles dar la palabra. ¿Listo? Alejo, dinos. No, listo. Entonces, mis amores, cuando hablamos de las funciones del lenguaje, debemos tener en cuenta que hay unas súper específicas, o sea que hay como 3 principales, que son claramente expresarnos, ¿cierto? Nos ayuda a expresar las situaciones, emociones, ya lo habíamos dicho. Entendernos, porque el lenguaje también nos ayuda a entender, ¿cierto? Y nos ayuda a comunicarnos. Digamos que esas son las 3 principales. Sin embargo, de esas salen otras raíces y como les dije, vamos a completar 6 y vamos a entender cómo estas funciones se aplican en nuestra cotidianidad, hablando normalmente, ¿sí? No es algo que sea como tan extraño, a pesar de que los nombres son un poquito extraños, son algo que están todo el tiempo inmersos en nuestro lenguaje del día a día. Dinos, Carmen. Entonces tú dijiste que son tres y de ahí salen otras tres, o sea, ya sería más como un mapa conceptual. Son 6, pero igual ya vamos a revisar. ¿Listo, Cami? Sino como que esto es como la base del lenguaje. Entendernos, expresarnos, comunicarnos. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, el primero es identificar las funciones del lenguaje. El segundo es comprender cómo cada función del lenguaje cumple con un papel obviamente importante en la comunicación. Y el tercero es aplicar las funciones del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. ¿Cómo podemos utilizar estas funciones dependiendo de lo que esté sucediendo? ¿Listo? Chicos, es muy importante que ustedes ingresen a su material y revisen lo que hay ahí, porque pues ustedes saben que acá en el tiempo no alcanzamos a verlo todo, pero pues ahí como que se hace un resumen bien interesante, pero es importante que ustedes ingresen y lean, ¿listo? Bueno, mis amados, vamos a ir ya a nuestra idea fundacional. Les voy a pedir que por favor la apunten. Vean, hoy está un poquito larguita. Entonces, apúntela, póngale colorcito,
hágale nubecitas, bueno, como usted prefiera, pero que le quede bien bonita, ¿listo? Entonces dice, el lenguaje, y entonces acá está lo que nos decía Juanita, regalo divino de Dios. Eso no se nos puede olvidar, ¿listo? Es una herramienta poderosa. ¿Por qué poderosa? Pues porque nos ayuda a comunicarnos, a entendernos, nos ayuda a compartir todo lo que sabemos, ¿no? Y nosotros que conocemos y creemos al Señor, pues sí que sí debemos empoderarnos en el lenguaje, porque pues es la forma que tenemos para transmitir la palabra del Señor, ¿no? Obviamente, aparte de nuestro testimonio, que es muy importante, la forma en cómo tú vives, la forma en cómo te comportas, la forma en cómo respetas a tus mayores, a tus compañeros, tus clases, cómo tú te sientas y recibes tu clase, la atención que le pones, cómo tú respondes en los diferentes sitios que están, todo esto pues te hace mostrar al Señor, ¿no? Entonces cuando hablamos del lenguaje, no solo hablamos del lenguaje verbal, sino del no verbal, ¿no? Dice, al cumplir diversas funciones, porque el lenguaje tiene diferentes funciones, el lenguaje fortalece nuestras relaciones humanas y espirituales. Entonces, cuando nosotros fortalecemos nuestro lenguaje y conocemos las funciones, pues claramente nos fortalecemos en la comunicación y eso nos ayuda a que nuestras relaciones humanas y nuestra relación con el Señor, pues sea más perfecta, ¿listo? Sea más excelente, más bien, porque perfectos pues no podemos ser, pero sí excelentes. Dice, permitiéndonos vivir en armonía y comprensión con los demás y con Dios. Y claramente el Señor nos llama a relacionarnos, ¿no? A tener misericordia, a ser comprensivos, a ser empáticos. Para eso, pues tenemos que tener un buen lenguaje verbal y no verbal para que pues podamos tener buenas relaciones. ¿Listo? Hasta ahí, mis amores, aportes, algo que quieran decir, algún comentario. Bueno, el título de hoy es Funciones del lenguaje. ¿Listo? Bueno, vamos a terminar de escribir, nos vamos a tomar ahí un tiempito. Si alguno tiene algún aporte, alguna duda, alguna pregunta, pues si de pronto usted dice, ay, no alcancé a decorarlo, no se preocupe, cuando finalice ahí lo decora. ¿Listo? Dinos, Cami. Profe, estoy analizando cómo Samuel, el niño profeta, tenía una clara comunicación con Dios a través del lenguaje y Dios le hablaba. Entonces a mí me parece que también los profetas aplican mucho este tema del lenguaje en sus vidas, ¿no? Cami, muchísimas gracias por tu aporte. De hecho, vemos como todos, digamos que Samuel es porque es más como a la edad de ustedes, ¿no? Sin embargo, podemos ver cómo todos los personajes de la Biblia, incluyendo a Jesús, eran muy prácticos en su lenguaje y claramente tenían el conocimiento de hacer buen uso de él, ¿no? Si ustedes ven las cosas que decía Jesús, él era muy directo, pero era muy elocuente y muy respetuoso. Y hay una cosa muy importante también en cuanto al lenguaje, chicos, y es que debemos saber en qué momento hablar y en qué momento callar, ¿no? Porque el Señor Jesús también él aprendió en qué momento él se defendía, en qué momento él hablaba y en qué momento él callaba. No siempre debemos estar hablando, no siempre debemos contestar, no siempre debemos defendernos, no siempre debemos dar el punto de vista, sino que también debemos aprender en qué momento callar, así como lo hizo el Señor Jesús, ¿no? Dime, Carlos. Creo que sí, es que ayer en el devocional, pues familiar, estábamos con la historia de cuando Jesús como que estaba hablando sobre el fin de los tiempos, cuando dijo que en el templo no iba a quedar piedra sobre piedra y así. Y cuando tú decías también como en qué momento hablar y no hablar, ahí hicimos como una reflexión porque mira que los discípulos estaban con él, ¿verdad? Pero ellos esperaron a que ya pues ya él ya dejara de dar su mensaje y se fueron aparte para preguntarle y en qué fecha van a suceder todas estas cosas.
Entonces sí, se me hacía muy parecido porque los discípulos también aprendieron de Jesús y tomaron prudencia en esa situación. Sí, Cami. Y a eso estamos llamados nosotros, ¿no? A aprender obviamente el lenguaje, pero pues creo que nuestro mayor maestro es Jesús. Gracias por tus aportes, Cami. Samara, dinos. Profe, ¿me escuchas? Sí, Profe, pues yo quería decir que, como decía mi compañera Camila, pues yo leyendo en mi devocional, un día que leí que Jesús, cuando le preguntaron que si en verdad era el rey de los judíos, eh, él algunas veces hablaba y otras no, porque yo digo que todo fue parte de una línea temporal, porque él en vez de apagar la llama para que no lo mataran, cumplía la voluntad de su Padre Dios y encendía la llama para que así y lo mataran y así pudimos ser salvados. gracias, Samara. Sí, efectivamente, chicos, cuando hablamos del Señor Jesús, sabemos que hay momentos en los que debemos hablar y momentos en los que debemos callar también. Y eso también es hacer un buen uso de las funciones del lenguaje. Mis amores, vamos a continuar. Entonces, si de pronto su merced no alcanzó por algún motivo, pues lo invito a que más tarde ingrese a su módulo y termine. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos también del lenguaje, pues debemos ir a la etimología, ¿no? Y entonces, ya sabemos cuál es la etimología del lenguaje. La etimología del lenguaje es comunicate, que significa comunicación o compartir. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Sin embargo, hoy vamos a hablar de la palabra función. Cuando hablamos de función, decimos que proviene del latín funtio, que significa ejecución o cumplimiento. En ese contexto, cada uso del lenguaje cumple una función específica que facilita la interacción humana. ¿Listo? Yo les di fue la etimología de comunicación y no de lenguaje. ¿Quién me recuerda cuál es la etimología del lenguaje? Lengua, algo así como lengua. Lingua. Entonces, la etimología, gracias Cami, del lenguaje es lingua. ¿Y a qué se refiere? A las palabras. ¿Listo? Comunicación, comunicate y se refiere a compartir. Y ahora, en este caso, tenemos función, que es funtio y que significa ejecutar. ¿Listo? Cumplir. ¿Hasta ahí preguntas, amados míos? Bueno, vamos a ir a este mapa conceptual que está muy, muy chiquito, pero ya lo vamos a agrandar, no se me preocupen, para poder leerlo, para poder revisar cada una de sus partecitas. Oiga, vea, ya lo perdí. Está acá. Listo. Entonces vamos a hablar de las funciones del lenguaje y acá está lo que nos decía ahorita nuestra compañera que nosotros decíamos como, uy, eso ella, ¿de dónde lo sacó? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Entonces vamos a ver. Entonces, funciones del lenguaje, vamos a iniciar con principios básicos, ¿listo? Entonces tenemos acá la primera ramita que dice definición de funciones del lenguaje, ¿listo? ¿Quién me ayuda leyendo esta primerita parte de acá que es pequeñita? Cami, dale. ¿Cuál parte? Para yo leerla. ¿Qué pasó con Cami? ¿Por qué no la leyó? Profe, ¿cuál es la parte que toca leer para Esta de yo acá leerla? arriba, esta de acá, la que estoy señalando con el cursor. Dice, las funciones del lenguaje son los propósitos o roles que cumple la comunicación verbal en diferentes contextos. Y ahora este de acá también, de una vez. Cada función refleja una intención comunicativa específica del emisor hacia el receptor. Listo, muchísimas gracias, Cami. Entonces, las funciones del lenguaje son propósitos que debe cumplir nuestra comunicación, ¿listo? Y cada función pues refleja una intención comunicativa, es decir, cada función, perdónenme la redundancia, cumple una función diferente, ¿listo? Vamos a ir ahora con esta segunda ramita. David Padilla, ¿me ayudas por favor leyendo? Dice tipos de funciones.
señor. Existen diversas funciones del lenguaje según la teoría de la comunicación, siendo las más reconocidas las funciones referencial, expresiva, conativa, metalingüística, fáctica y poética. Muchísimas gracias. Entonces, como yo ya les había dicho, son 6. ¿Listo? Son 6 las funciones que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con la función referencial. ¿Listo? Entonces, Mateo, ayúdame por favor leyendo las características, las dos. Mateo López. Las dos Sí, empieza por esta y luego esta. se centran en la transmisión de información objetiva y en la descripción de la realidad. Busca que el receptor comprenda el mensaje sin Listo, muchísimas gracias. Entonces dice, se centra en la transmisión de la información objetiva, es decir, real. No se está basando en teorías, no se está basando en de prontos o en yo creo o en yo pienso, no. Se está basando en teorías reales, en cosas que ya están establecidas y que son 100% objetivas. ¿Listo, chicos? Dice, busca que el receptor comprenda el mensaje sin ambigüedades. ¿Quién me dice que es una ambigüedad? Por favor, habilite su micrófono y me dice. ¿Qué es una ambigüedad? Si alguno sabe, habilite su micrófono y me dice. Profe, algo que no es de este tiempo. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie más? Profe, cuando el orden de las palabras es poco claro respecto a lo que se refiere. Ok, listo. ¿Alguien más? ¿No? Listo, mis amores. Cuando hablamos de una ambigüedad, estamos hablando de dos términos, ¿listo? Nos podemos referir a algo que ya pasó de moda o que en este tiempo no aplica, es decir, no utilizamos o no realizamos, ¿listo? Que ya está como obsoleto, ¿vale? O también nos podemos referir a algo que no es lógico, que no tiene un sentido propio, ¿listo? Entonces, eso es Una duda. uy, amores, por favor, no me habilitan el micrófono sin... Entonces, como una duda, ¿listo, mis amores? Como algo que de pronto no es tan claro en su condición. ¿Listo, hermosos? Luego, entonces, vamos a ir ahora a los ejemplos de uso. Entonces, le voy a pedir, por favor, a Mateo que me ayude leyendo ejemplos de uso, los dos que hay acá. ¿Yo, profe? Sí, corazón. Informes periodísticos que presentan hechos. Documentos educativos que explican conceptos científicos. Muchísimas gracias, Mateo. Entonces, cuando hablamos, chicos, de la función referencial, normalmente es utilizada en todo el tema de las noticias y los informes de los periódicos, que se supone que tienen que ser totalmente veraces y que deben estar, pues, objetivamente estructurados, ¿no? Y obviamente, pues, a todo el tema de los documentos educativos que contienen pues esas investigaciones, esos informes, esos conceptos que pues o sea, que ya están previamente estandarizados y que no se pueden cambiar, que tampoco se deben cambiar. ¿Listo? ¿Es clara la función referencial o alguno tiene preguntas, dudas? Chicos, les voy a pedir que bajen la manito porque cuando hago preguntas, no sé si tienen preguntas o si es que quieren leer o qué. Entonces, levanto la manito, apenas lee la palabra, la baja. Si usted ya leyó, no la vuelve a levantar con el fin de que los otros puedan leer. ¿Listo? Y lo vamos a manejar así en orden. Miguel, dinos, corazón. No, profe, era para leer. Ah, ok. Listo.
Todo claro, ¿cierto? Entonces, si no hay preguntas ni nada, es porque hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces, seguimos. Juanita, dinos. Profe, es para leer. Ah, ok. Baja la manito. Listo, hermosa, y ya. Ya vamos ahí. Listo, mis amores. Entonces ya tenemos la función referencial. Cuando hablamos de función referencial, debemos, ya hicimos como todo el estudio, pero cuando ustedes piensen en función referencial, piensen en verdad absoluta. ¿Listo? Básicamente eso es lo que hace esta función. Expresar verdad absoluta. ¿Listo? Ahora vamos con la función expresiva. Miguelito, ayúdame por favor leyendo la parte que dice definición, las dos. ¿Listo? Bueno, la definición de función expresiva manifiesta los sentimientos, emociones o estados de ánimo del emisor. Se utiliza para expresar opiniones o valoraciones personales. Listo, muchísimas gracias. Entonces, mis amores, en este caso cuando hablamos de la expresiva, pues es aquella que nos permite expresarnos, ¿cierto? Podemos expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos, que puede que sea, digamos, lo que es o simplemente puede ser un concepto personal, ¿vale? Para que lo tengan ahí presente. Juanita, ayúdame leyendo, por favor, la que dice ejemplos de expresión, las dos. Poemas o canciones que transmiten emociones. Discursos políticos que apelan a la pasión del público. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de la función expresiva, nos habla de poemas. En la Biblia encontramos, por ejemplo, Cantar de los Cantares, encontramos los salmos, que son un claro ejemplo de esta función del lenguaje, de la función de expresión, ¿cierto? Las canciones son también una función expresiva del lenguaje. Y nos encontramos otros como los discursos políticos, que lo que quieren es como mover los sentimientos de las personas para ser apoyados. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas, hermosos? Sara, ¿tienes alguna pregunta? ¿O es para leer? No, profe, es para leer. Sí. Ok, gracias. Bueno, vamos con la función poética. Sí, ahí alcanzamos a ver esta. Entonces, Sara, ayúdame por favor con estas dos. Función poética. Se centra en la forma del mensaje y su estética. Busca provocar una relación estética o una reflexión del receptor. Listo, muchísimas gracias. Entonces, sí, en la función de expresar nos decían que se incluía la poesía porque hay una función poética. Pues básicamente cuando hablamos de una función poética, mis amados, estamos hablando de que el lenguaje tiene una expresión que está 100% enfocada en los poemas. Y pues eso tiene una estética, que la rima, que la prosa, que el verso, ¿sí? Por eso se denomina función poética, ¿vale? Sara, por favor, baja tu manito, hermosa. Alejandro Beltrán, ¿me ayudas, por favor, leyendo las siguientes dos? Sí, profe. Obras literarias que juegan con el lenguaje como la poesía. Publicidad creativa que utiliza metáforas y recursos estilísticos. Entonces, cuando hablamos de la función poética, estamos hablando de aquellas cosas que utilizan la métrica poética para poder expresarse. Mis amores, ya se va a terminar la sesión. Por favor, volvemos a las 9:50, ¿listo? Para poder continuar. Gracias por estar aquí, mis amores. Nos vemos 9:50 nuevamente. Por favor, no lleguen tarde. Ya nos vemos, preciosos. Ya nos vemos. Chao. Chao.